La hacienda de San Mateo respiraba como un monstruo antiguo bajo el sol ardiente de Veracruz, extendiendo sus campos de caña hasta donde la vista se perdía, como si la tierra misma estuviera herida. El alde olía a azúcar y sudor, una mezcla pegajosa que se adhería a la piel de los esclavos desde el amanecer hasta la noche. Entre los barracones oscuros, las sombras parecían moverse incluso cuando no había viento, como si guardaran secretos que no podían pronunciarse en voz alta. Tlalo despertaba cada noche con el pecho agitado, como si hubiera corrido kilómetros dentro de sus sueños. El sudor frío le recorría la espalda, marcada por cicatrices, cada una contando una historia que nadie quería escuchar. Sus manos temblaban mientras intentaba recordar lo que había visto, imágenes que ardían en su mente con una claridad imposible. El nombre que llevaba no era casualidad, era un susurro del pasado que su madre había protegido hasta su último aliento. Ella había desafiado a los amos al darle ese nombre, un acto silencioso de rebelión que solo ellos dos compartían. Las noches eran largas en la hacienda, pero para Tlalo se habían vuelto eternas desde que comenzaron las visiones. Recordaba la voz de su madre como un eco distante, repitiendo que su nombre tenía poder. Había algo en esas palabras que ahora cobraba sentido, como si una puerta invisible se hubiera abierto en su mente. El sonido de los grillos se mezclaba con el murmullo de los esclavos que dormían inquietos. Algunos hablaban en sueños, otros simplemente gemían, atrapados en recuerdos que no los dejaban descansar. El amanecer siempre llegaba demasiado pronto, obligándolos a volver al campo antes de que sus cuerpos estuvieran listos. La caña cortaba la piel como cuchillas finas, dejando pequeñas heridas que ardían con el sudor. El capataz Fermín caminaba entre ellos como un depredador, observando cada movimiento con ojos fríos. Para él, la compasión era una debilidad que debía ser castigada. Tlalo lo sabía bien, lo había aprendido desde niño. Aquel día en que ayudó a una joven que se desmayó bajo el sol, selló su destino. El castigo no fue inmediato, pero fue inevitable. El sótano era un lugar donde el tiempo dejaba de existir. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. El sonido del agua cayendo marcaba los segundos como un reloj cruel. Fue ahí donde todo cambió. Al principio pensó que era delirio. La sed y la hambre podían hacerle ver cosas, eso lo sabía. Pero aquello era diferente. Las imágenes eran demasiado claras, demasiado precisas. Vio papeles, sellos, firmas. Vio rostros que nunca había conocido, pero que de alguna manera reconocía. Escuchó palabras que no provenían de ningún lugar físico. Sintió que estaba presenciando algo que aún no había ocurrido. El miedo lo envolvió, pero también algo más, esperanza. Cuando salió del sótano, el mundo parecía distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque él lo veía de otra manera. Caminaba entre los demás, pero ya no era uno más. Había algo en su mirada que los inquietaba. No hablaba fuerte, no gritaba. Sus palabras eran susurros que encontraban su camino en la oscuridad. Reunía pequeños grupos cuando nadie observaba. No hablaba de huir, no hablaba de rebelión, hablaba de algo más peligroso. Hablaba de un futuro con fecha. Los demás lo escuchaban en silencio, con el corazón latiendo más rápido. La esperanza era un lujo que podía costarles la vida, pero sus palabras eran diferentes. No eran sueños vacíos, eran detalles, fechas, eventos. Era como si hubiera estado allí. Algunos se alejaban temiendo las consecuencias, otros se quedaban, incapaces de ignorar lo que sentían. El rumor comenzó a crecer, como fuego bajo cenizas. Pasaba de boca en boca, en murmullos apenas audibles, hasta que llegó a oídos equivocados. Tomás no quiso causar daño, solo fue un momento de descuido, una frase dicha en el lugar incorrecto. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier castigo.
Doña Margarita no era una mujer que olvidara. Para ella, el orden del mundo era incuestionable. La idea de que un esclavo hablara de libertad era una ofensa. Esa misma noche la decisión fue tomada. Tlalo fue llevado ante el amo. El contraste entre su cuerpo desgastado y la opulencia de la casa era brutal. El mármol bajo sus pies parecía burlarse de su dolor. Don Sebastián observaba con una calma inquietante. Sus ojos no mostraban duda, solo curiosidad. Las palabras que siguieron no fueron gritos, fueron suaves, calculadas, pero cada una llevaba veneno. Tlalo respondió sin bajar la mirada. Fue un error, o quizás no. Había algo en él que ya no podía someterse. La bofetada rompió el aire como un trueno. El golpe fue solo el comienzo. Lo que vino después fue un espectáculo, un mensaje, un recordatorio para todos. El poste en el patio central era conocido por todos, un lugar donde el dolor se convertía en lección. Tlalo fue colgado ahí. El tiempo se volvió irrelevante. El sol lo quemaba sin piedad. La noche lo cubría con insectos y frío. Su cuerpo gritaba, pero su voz no. No suplicó, no lloró, habló. Habló de lo que había visto. Habló del futuro como si ya hubiera ocurrido. Cada palabra era una chispa. Cada frase encendía algo en quienes escuchaban. Los capataces intentaron silenciarlo, pero no podían apagar lo que ya había comenzado. Los esclavos escuchaban desde lejos. Algunos cerraban los ojos, otros apretaban los puños. Algo estaba cambiando. No en la hacienda, en ellos. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba solo. La esperanza crecía lentamente, como una planta que encuentra luz en la oscuridad. Cada día que Tlaloc resistía, esa esperanza se hacía más fuerte. Cada palabra que pronunciaba se volvía más difícil de ignorar. Incluso quienes dudaban comenzaban a cuestionarse. ¿Y si era cierto? ¿Y si el futuro ya estaba escrito? Las noches ya no eran las mismas. Los susurros eran más frecuentes, los sueños más intensos. Algo invisible se estaba moviendo entre ellos, un cambio silencioso, imparable. Incluso los capataces comenzaron a sentirlo. No podían explicarlo, pero estaba ahí, en las miradas, en los silencios, en la forma en que los esclavos caminaban, ya no completamente derrotados. Don Sebastián también lo notó, y eso lo enfureció más que cualquier desobediencia, porque el cuerpo podía ser castigado, pero ¿cómo se castiga una idea? La respuesta aún no la tenía, pero sabía que debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde, porque algo había despertado, y no iba a volver a dormirse. El amanecer caía sobre la hacienda con una luz suave que no lograba ocultar el peso del sufrimiento que habitaba en cada rincón. Citlali, la cocinera principal, caminaba lentamente hacia la terraza donde el amo tomaba su desayuno, cargando no solo el cansancio de los años, sino también el dolor de haber perdido a sus hijos. Se detuvo antes de acercarse, respirando hondo, como si necesitara reunir valor para hablar. Sus manos temblaban ligeramente, marcadas por el tiempo y el trabajo. Dio un paso al frente y se arrodilló con dificultad. El sonido de los cubiertos contra la porcelana llenaba el silencio. Don Sebastián ni siquiera levantó la mirada al principio. Para él, aquello era rutina. Citlali juntó sus manos, apretándolas con fuerza. Su voz salió quebrada pero firme. Suplicó por la vida de Tlaloc, explicando que la fiebre había confundido su mente. El amo levantó la vista lentamente, observándola como si fuera algo insignificante. Su mirada era fría, calculadora. Ella continuó hablando, apelando no solo a la compasión sino también a la lógica. Un esclavo muerto no servía para nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Don Sebastián guardó silencio, pero algo en su expresión cambió ligeramente. No era empatía lo que surgía en él, sino interés. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Tomó un sorbo de su bebida mientras analizaba la situación. La idea de perder una inversión no le agradaba. Finalmente, hizo un gesto leve con la mano, como si espantara una molestia. Dio la orden de que bajaran a Tlaloc.
El cuerpo del esclavo fue soltado sin cuidado. Apenas podía mantenerse en pie. 2 jóvenes acudieron a sostenerlo antes de que cayera al suelo. Sus pasos eran torpes, débiles. El camino hacia el barracón se sintió interminable. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo inmenso. Sus muñecas estaban heridas, la piel abierta por las cuerdas. La infección comenzaba a notarse. Lo recostaron sobre un jergón viejo. Su respiración era irregular. Citlali llegó poco después con agua y caldo caliente. Sus manos, aunque cansadas, se movían con ternura. Le levantó la cabeza con cuidado y lo ayudó a beber. Cada sorbo era una lucha. El silencio entre ellos era profundo, cargado de significado. Tlaloc abrió los ojos lentamente. A pesar del dolor, había algo firme en su mirada. Le agradeció en voz baja, casi como un susurro. No parecía sorprendido de seguir vivo. Dijo que aún no era su momento. Sus palabras no sonaban a delirio, sino a convicción. Citlali lo miró con preocupación. No entendía completamente, pero sentía la fuerza de su fe. Los días pasaron lentamente mientras él se recuperaba. Su cuerpo sanaba despacio. Don Sebastián comenzó a visitarlo. Sus apariciones no eran casuales. Se acercaba con una falsa curiosidad, haciendo preguntas sobre sus visiones. Su tono estaba cargado de burla, aunque intentaba disfrazarlo. Tlaloc respondía con cautela, midiendo cada palabra. El juego psicológico era evidente. El amo buscaba quebrarlo, pero cada intento parecía inútil. La fe del esclavo permanecía intacta. Otros comenzaron a escuchar sus palabras. La idea de libertad empezó a crecer. Era un rumor al principio, apenas un susurro. Luego se convirtió en algo más fuerte, más presente. La esperanza comenzó a moverse entre ellos como fuego lento. Don Sebastián notó el cambio. No le gustó. Cuando llegaron noticias del nuevo presidente, todo cambió. La información se esparció rápidamente por la hacienda. El nombre del líder resonaba con fuerza. Las historias sobre sus ideales alimentaban las expectativas. El amo se encerró durante días. Su mente no descansaba. Leía y releía los periódicos buscando respuestas. El miedo comenzó a instalarse en él. Salió finalmente con una decisión tomada. No permitiría que la profecía se cumpliera, pero no actuaría de forma simple. Ideó un plan más cruel, más elaborado. Separó a Tlaloc de los demás. Lo envió a un lugar aislado, lejos de toda influencia. El pantano era un sitio de castigo lento. El trabajo allí era brutal, inhumano. El aire era pesado, difícil de respirar. Los insectos no daban tregua. El agua estancada traía enfermedad. Los capataces vigilaban cada movimiento. No había descanso, no había conversación. El aislamiento era total. Pero incluso allí, Tlaloc resistía. Marcaba los días en los árboles, cantaba en su lengua antigua. Las canciones hablaban de resistencia, hablaban de ciclos y renacimiento. El tiempo avanzaba lentamente. Las lluvias empeoraron las condiciones. El pantano se volvió más peligroso. La enfermedad comenzó a propagarse. Uno de los capataces cayó primero, luego el otro. Ambos murieron en pocos días. El miedo se extendió nuevamente. Tlaloc fue llevado de regreso. Su apariencia impactó a todos. Parecía consumido, casi un fantasma, pero sus ojos seguían brillando. Los demás lo rodearon con emoción. La esperanza regresó con más fuerza. Él habló nuevamente. Dijo que faltaba poco. Contó los meses con precisión. Nombró la fecha con seguridad. Las palabras se sintieron reales. Citlali lo escuchó con lágrimas. Preguntó qué pasaría si no se cumplía. El miedo a la decepción era profundo. Tlaloc respondió con calma. Dijo que la esperanza ya valía la pena, que imaginar un futuro diferente era un logro. Sus palabras tocaron a todos. Un joven preguntó sobre el futuro, sobre cómo vivirían libres. La duda era real, inevitable. Tlaloc no dudó en responder. Dijo que aprenderían juntos, que sería difícil pero digno. La idea de libertad tomó forma, pero no todos eran valientes. Uno de ellos decidió traicionar.
El miedo lo llevó a hablar. El amo recibió la información. Su furia creció sin control. Decidió actuar definitivamente. Organizó un evento público. Quería dar una lección. Mandó construir una plataforma. Reunió a todos los esclavos. El ambiente era tenso. Tlaloc fue llevado encadenado. Su cuerpo mostraba el sufrimiento. El amo apareció vestido con elegancia. Todo estaba preparado como espectáculo. La multitud guardaba silencio. Don Sebastián habló con fuerza. Acusó a Tlaloc de mentir. Lo llamó peligroso. Ofreció una oportunidad. Le pidió retractarse. Prometió perdón si obedecía. El silencio se volvió pesado. Todos esperaban la respuesta. Tlaloc levantó la cabeza lentamente. El sol iluminaba su rostro. Su cuerpo temblaba, pero su mirada no. Y en ese instante todo parecía detenerse. La voz de Tlaloc no tembló, aunque su cuerpo estaba debilitado. Sus palabras salieron firmes, como si no pertenecieran a un hombre, sino a algo más grande. El aire en la hacienda se volvió pesado cuando pronunció su verdad. Nadie respiraba con normalidad. Don Sebastián lo observaba con una sonrisa tensa, midiendo cada palabra, cada reacción del público. Los esclavos intercambiaban miradas cargadas de miedo y esperanza, una mezcla peligrosa. Tlaloc levantó el rostro, como si pudiera ver más allá del presente. Pronunció la fecha con absoluta certeza, como si ya la hubiera vivido. Un murmullo recorrió la multitud, creciendo como una ola imposible de detener. Don Sebastián sintió por primera vez que perdía el control. Su sonrisa cambió, se volvió más afilada, más cruel. Decidió convertir el momento en un espectáculo. Propuso el trato con voz teatral, disfrutando cada palabra. Los esclavos escuchaban en silencio absoluto, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo. Tlaloc entendió la trampa desde el primer instante. Aún así, vio una oportunidad donde otros verían solo peligro. La esperanza era más fuerte que el miedo. Aceptó. El silencio que siguió fue casi sagrado. Don Sebastián ordenó que todo se escribiera, como si fuera un pacto legítimo. El escribano temblaba mientras redactaba. El padre Anselmo evitaba mirar a Tlaloc a los ojos. El documento se convirtió en una ilusión de justicia, pero todos sabían que era una mentira disfrazada. Aún así, el pacto estaba hecho. Los días siguientes comenzaron a volverse más duros. El trabajo asignado a Tlaloc era brutal. El sol quemaba sin piedad mientras cavaba la tierra. Al día siguiente cargaba peso hasta que sus brazos fallaban. Luego era enviado a tareas humillantes, diseñadas para quebrarlo. Cada esfuerzo estaba calculado, no para matarlo, sino para llevarlo al límite. Mayo llegó con un calor insoportable. Los campos parecían arder bajo el cielo. Las noticias del exterior llegaban fragmentadas. Rumores de cambio comenzaban a circular. El nombre del presidente aparecía cada vez más. Los debates se intensificaban en la capital. Tlaloc escuchaba todo con atención obsesiva. Sus visiones se volvían más claras. Veía palabras exactas. Veía decretos. Veía libertad. Pero también veía peligro. Sombras rodeaban su destino. En junio, Rodrigo se acercó con miedo. Su voz era apenas un susurro. La duda se filtró en el aire. Tlaloc sintió por un momento el peso de la incertidumbre. ¿Y si estaba equivocado? La idea lo atravesó como un cuchillo, pero la certeza regresó, más fuerte que antes. Respondió con calma. La esperanza, dijo, ya era una forma de rebelión. Julio trajo tormentas violentas. El cielo rugía como si anunciara algo. Parte de la cosecha fue destruida. Un rayo incendió el molino. La tensión aumentó. Don Sebastián comenzó a perder la calma. Su comportamiento cambió. Dormía poco, bebía más. Sus movimientos eran nerviosos. El miedo se escondía detrás de su ira. Los esclavos comenzaron a notarlo.
Agosto llegó con noticias más claras. Un mensajero trajo periódicos. Don Sebastián los ocultó con desesperación, pero Tomás vio lo suficiente. Leyó el titular. La abolición era real. La noticia se propagó en secreto, como fuego en la oscuridad. La esperanza se volvió peligrosa. Don Sebastián reaccionó con crueldad. Decidió atacar de otra forma. Comenzó a sembrar dudas, rumores venenosos. Tlaloc fue acusado de traidor. Algunos comenzaron a creerlo. La desconfianza creció lentamente. Las miradas cambiaron. El aislamiento comenzó. Pero no todos dudaron. Citlali se levantó contra la mentira. Habló con fuerza. Recordó el sufrimiento de Tlaloc. Sus palabras tocaron corazones. Tomás confirmó la verdad. El odio del amo era real. La confianza regresó poco a poco, pero la tensión no desapareció. Septiembre se acercaba. Cada día pesaba más que el anterior. El 1 de septiembre llegó en silencio. El cielo estaba limpio. Tlaloc despertó con el corazón acelerado. Sabía que el momento estaba cerca. Las visiones se intensificaron. La fecha era clara. No había error. Los días se volvieron insoportables. Cada amanecer traía ansiedad. Cada noche, incertidumbre. Don Sebastián se encerró. Esperaba noticias. El 14 de septiembre todo cambió. Un jinete llegó agotado. El momento había llegado. Don Sebastián corrió hacia él. Recibió el documento. Sus manos temblaban. Leyó una vez, luego otra. Su rostro perdió el color. Los esclavos observaban en silencio. El mundo parecía detenido. El viento dejó de moverse. Incluso los sonidos desaparecieron. Don Sebastián regresó a la casa. Caminaba como un hombre derrotado. Algo irreversible había ocurrido, y todos lo sabían. Escuchó un grito tan profundo que hizo vibrar las paredes de la hacienda. El sonido fue seguido por un estruendo seco, como si algo valioso hubiera sido destruido sin piedad. Las gallinas del corral huyeron en desorden, agitadas por el eco de la furia. Otro golpe resonó, más violento, acompañado de cristales rompiéndose. Doña Margarita salió corriendo, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Sus pasos eran apresurados mientras levantaba sus faldas para huir. Cruzó el patio sin mirar atrás, como si algo oscuro la persiguiera. Llegó a la casa vecina, tocando la puerta con desesperación. Detrás de ella, la hacienda quedó envuelta en un silencio inquietante. El cielo comenzaba a teñirse de rojo como un presagio. Dentro de la casa principal, don Sebastián caminaba entre sombras. Su respiración era irregular, cargada de rabia y desesperación. Una botella de brandy descansaba a medio vaciar sobre su escritorio. Su camisa estaba desordenada, su apariencia completamente descuidada. Sus manos temblaban mientras sostenía el vaso. Ordenó que llamaran a Tlaloc sin demora. 2 capataces caminaron hacia los barracones en silencio. Encontraron a Tlaloc y lo escoltaron sin palabras. Sus cadenas tintineaban con cada paso. El ambiente era pesado, como antes de una tormenta. Entraron al estudio iluminados solo por velas. Las sombras se movían en las paredes llenas de libros. Don Sebastián permanecía sentado, observando fijamente. Señaló una silla frente a él. Tlaloc se sentó con calma. Hubo un silencio largo entre ambos. El sonido del líquido en el vaso rompió la quietud. Don Sebastián lo miró con intensidad. Finalmente habló con voz ronca. Le preguntó si lo había hecho. Las palabras salieron cargadas de incredulidad. Mencionó el decreto firmado el 15 de septiembre. La esclavitud había sido abolida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tlaloc cerró los ojos lentamente. Una emoción profunda lo invadió.
Era alivio, alegría y tristeza al mismo tiempo. Lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. No lloraba por dolor, sino por verdad. Su visión se había cumplido. Don Sebastián se levantó de golpe. Su silla cayó con estrépito. Caminó hacia la ventana con pasos inestables. Miró hacia los barracones en la oscuridad. Recordó el acuerdo hecho ante testigos. Prometió libertad y oro si la profecía se cumplía. Su voz tembló al repetirlo, pero algo había cambiado en él. Se giró lentamente. En su mano apareció una pistola. El arma brillaba bajo la luz de las velas. Explicó que el decreto aún no había llegado oficialmente. Habló de los días de retraso, de las vidas que podían terminar antes de su llegada. El silencio se volvió más pesado. Tlaloc comprendió sin sorpresa. Sintió una calma inesperada. Era parte de lo que había visto. Aceptó su destino sin resistencia. Miró a don Sebastián con serenidad. Dijo que podía matarlo, pero no podía destruir la esperanza. Las palabras fueron firmes. Habló del río de la historia, de su curso inevitable hacia la justicia. Don Sebastián levantó el arma. Sus manos temblaban. Dudó por un instante, pero el orgullo fue más fuerte. Cerró los ojos brevemente. Susurró una oración. Tlaloc respondió con suavidad. Dijo que ya era tarde. El disparo rompió la noche. El eco resonó como trueno. Los pájaros despertaron en pánico. Los perros comenzaron a ladrar. En los barracones los esclavos se levantaron. Sabían lo que había ocurrido. El cuerpo de Tlaloc cayó al suelo. Su sangre se extendió lentamente. Manchó la madera brillante, pero en su rostro había paz. Una leve sonrisa permanecía. Don Sebastián miró el cuerpo inmóvil. El miedo comenzó a invadirlo. Llamó a sus capataces. Ordenó que ocultaran el cuerpo, sin ceremonia, sin testigos. Querían borrar su existencia, pero los esclavos no olvidaron. Esa misma noche se reunieron en secreto, hablaron en susurros, recordaron sus palabras, decidieron actuar. Días después llegó el decreto oficial. La libertad era ley. La hacienda ya no tenía esclavos, pero el recuerdo de Tlaloc permanecía vivo. Los antiguos esclavos que aún vivían cerca contaban la historia con una mezcla de dolor y orgullo, y poco a poco aquel lugar se convirtió en un punto de encuentro silencioso para quienes buscaban recordar. Las personas llegaban desde lejos, dejando flores frescas, pequeños objetos y papeles doblados con deseos escritos, atados a las ramas bajas del árbol. El sitio no tenía nombre oficial, pero todos sabían lo que representaba: memoria, resistencia y fe. Citlali vivió más de lo que cualquiera esperaba, alcanzando 82 años después de una vida marcada por el sufrimiento. En sus últimos años, recorrió distintos lugares de México junto a sus nietos, contando una historia que se negaba a morir. Su voz, aunque envejecida, mantenía una firmeza que obligaba a escuchar. Hablaba de Tlaloc con respeto, como si su presencia aún caminara entre ellos. Decía que él no fue el primero en soñar con la libertad, pero sí el primero en creer en ella con absoluta certeza. Esa certeza, explicaba, fue la chispa que encendió la esperanza en otros, y esa esperanza compartida fue más fuerte que cualquier cadena. Para Citlali, la fe colectiva era una fuerza imposible de romper. Con el paso de los años, el árbol creció alto y robusto, visible desde kilómetros de distancia. Se convirtió en un símbolo natural en el paisaje, un recordatorio vivo del pasado.
Décadas después, historiadores comenzaron a interesarse por la historia. Viajaron a Veracruz buscando pruebas entre documentos olvidados. Exploraron archivos antiguos de la hacienda de San Mateo. Entre papeles cubiertos de polvo encontraron registros de compra. Uno mencionaba a un esclavo llamado Tlaloc, adquirido en 1815. También aparecía el nombre de su madre, Xochiquétzal. El precio registrado era de 200 pesos. Los documentos detallaban castigos severos. Uno de ellos, fechado en septiembre de 1828, destacaba por su crueldad. El motivo era inquietante: incitar esperanzas inapropiadas. Se acusaba a Tlaloc de difundir profecías entre otros esclavos. Otro documento, fechado en abril de 1829, confirmaba algo extraordinario. Tlaloc había predicho públicamente la abolición de la esclavitud y había señalado una fecha exacta, septiembre de ese mismo año. Los historiadores siguieron investigando con creciente asombro. Entonces encontraron una pieza clave. Era una nota en el diario personal de don Sebastián. Estaba fechada el 16 de septiembre de 1829, un día después del decreto de abolición, y el mismo día del asesinato de Tlaloc. El texto era una confesión perturbadora. Reconocía que el esclavo había dicho la verdad. Admitía que él, con toda su educación, no lo había visto venir. Confesaba que no pudo soportar la idea de estar equivocado. El orgullo lo llevó a cometer un crimen irreversible. Prefirió convertirse en asesino antes que aceptar la sabiduría de un esclavo. Sus palabras reflejaban culpa, pero también desesperación. Esa confesión nunca fue pública en su tiempo, pero décadas después cambió la comprensión de la historia. Mostraba que incluso el opresor había reconocido la verdad. En 1910, durante el centenario de la independencia, algo importante ocurrió. Descendientes de antiguos esclavos organizaron un homenaje, reunieron dinero con pequeñas contribuciones, construyeron un monumento cerca del árbol, colocaron una placa de bronce sobre piedra. El mensaje era simple pero poderoso. Recordaba a Tlaloc como profeta de la libertad. La ceremonia reunió personas de distintos lugares. Algunos habían prosperado con el tiempo, otros seguían luchando contra la pobreza, pero todos compartían una misma memoria. Recordaban al hombre que habló del futuro, recordaban su sacrificio, recordaban su verdad. Un historiador presente escribió sobre el evento. Dijo que la historia enseñaba algo esencial, que la esperanza no es pasiva, es un acto de resistencia. Imaginar un futuro mejor es desafiar el presente. Las ideas, escribió, no pueden ser asesinadas. Con el tiempo, la historia se volvió parte de la cultura popular. Se cantaba en corridos, se representaba en escuelas rurales, se escribían libros sobre el misterio de sus profecías. Cada versión cambiaba detalles, pero el núcleo permanecía intacto. Un esclavo predijo la libertad y murió por decirlo. En los años 60 y 70, la historia resurgió con fuerza. Los movimientos sociales la adoptaron como símbolo. Tlaloc se convirtió en inspiración. Su historia era prueba de que la lucha no es en vano. El árbol seguía creciendo, atrayendo visitantes. Personas llegaban en busca de inspiración. Maestros llevaban estudiantes. Activistas hacían promesas bajo sus ramas. Parejas dejaban marcas en su corteza. En 2010, el lugar fue declarado Patrimonio Histórico. Se construyó un pequeño museo cercano. El museo contaba la historia completa, mostraba documentos originales, incluía el decreto de abolición, también registros de castigos y páginas del diario de don Sebastián. Había una reconstrucción de los barracones, permitía imaginar la vida sin libertad. Los guías compartían una historia curiosa. Decían que en noches de septiembre se escuchaba una voz. Un susurro repetía una frase: «Somos libres». Algunos lo atribuían al viento, otros creían que era el espíritu de Tlaloc. La historia también mostraba una verdad incómoda. Don Sebastián no era un monstruo evidente, era respetado, educado, religioso,
y aún así fue capaz de gran crueldad. Eso hacía la historia más relevante. Recordaba que la injusticia no siempre es visible, a veces se oculta tras la normalidad. Tlaloc entendió esto profundamente. Sus palabras no eran solo predicciones, eran advertencias sobre el poder, sobre cómo los sistemas caen cuando la gente deja de aceptarlos. Hoy su legado sigue vivo, no solo en el árbol, ni en el museo, sino en las personas que se atreven a imaginar un mundo mejor. Su visión se cumplió, pero su sueño más grande aún continúa. La libertad no es un final, es un proceso constante. Cada generación debe defenderla. El árbol sigue creciendo. Sus raíces se hunden en la historia. Sus ramas alcanzan el futuro. En noches de viento, algunos escuchan más que un susurro. Escuchan muchas voces. Voces de quienes lucharon y murieron. Recordando que la historia es humana, que está hecha de decisiones y sacrificios. Tlaloc fue uno de esos hombres. Su historia es advertencia e inspiración. Un recordatorio del costo de la tiranía y de la fuerza de la esperanza. Al final del museo, una pregunta espera a los visitantes. Una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué futuro estamos creando? Cambiarlas es una decisión íntima que cada visitante enfrenta en silencio dentro de su propio corazón. Algunos pasan de largo, evitando pensar demasiado en lo que han visto. Prefieren regresar a la comodidad de sus vidas sin cuestionar nada. Otros se detienen y observan en silencio durante largos minutos. Sienten un peso difícil de explicar, que les aprieta el pecho. Comprenden que no son simples observadores de la historia. Son parte de ella, aunque no lo hayan elegido. Son herederos de todo lo que ocurrió antes de su existencia, y también responsables de lo que vendrá después. Esa comprensión no siempre es cómoda, pero es inevitable para quienes se atreven a sentirla. La historia deja de ser un relato lejano, se convierte en una responsabilidad viva. Cada decisión cotidiana adquiere un nuevo significado. Cada acción, por pequeña que sea, parece importar más, porque el futuro no llega solo, no es un accidente ni una coincidencia. Es una construcción constante hecha por millones de decisiones. Algunas valientes, otras llenas de miedo. Algunas impulsadas por la verdad, otras por la conveniencia. Hubo quienes eligieron el camino fácil, pero también hubo quienes eligieron el camino correcto, aunque ese camino estuviera lleno de peligro, aunque significara perderlo todo. En un tiempo marcado por el silencio y la obediencia, una voz decidió hablar. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Esa voz se negó a aceptar la mentira como realidad. Se negó a vivir arrodillada ante la injusticia. Eligió la verdad incluso cuando dolía. Eligió la esperanza cuando todo parecía perdido. Eligió el coraje cuando el miedo dominaba a todos. Sabía que esa elección tenía un precio, y aún así no retrocedió, porque entendía algo que muchos ignoraban, que hay cosas más valiosas que la propia vida: la dignidad, la libertad, la verdad. Esas ideas no pueden ser encadenadas, no pueden ser silenciadas para siempre. Aunque el cuerpo desaparezca, las palabras permanecen. Aunque la voz se apague, el eco continúa, y ese eco se convierte en memoria. Una memoria que vive en la gente, una memoria que se transmite de generación en generación. No necesita monumentos de piedra, ni estatuas frías en plazas olvidadas. Vive en las historias que se cuentan en voz baja. Vive en los recuerdos que se resisten a morir. Vive en cada persona que escucha y comprende. Para algunos es un símbolo de sacrificio, para otros una lección de fe.
Para muchos, un recordatorio de que el cambio es posible. La historia no está hecha solo de grandes nombres, también está llena de voces anónimas, de vidas que nunca fueron reconocidas, pero que cambiaron el rumbo de todo. Esas historias merecen ser contadas, merecen ser recordadas, porque en ellas hay verdad, hay dolor, pero también hay esperanza. Una esperanza que no depende del poder, ni de las armas, ni de la riqueza, sino de la convicción, de la capacidad humana de imaginar algo distinto, de creer en un futuro mejor, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. El poder puede imponer silencio por un tiempo, puede controlar cuerpos y territorios, pero no puede dominar para siempre la verdad, porque la verdad encuentra caminos, se filtra entre grietas invisibles, resurge cuando menos se espera, y cuando lo hace, transforma todo. El tiempo avanza sin detenerse, los días se convierten en años, los años en siglos, pero algunas ideas permanecen intactas, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ellas. La naturaleza sigue su curso. El sol se oculta cada tarde, pintando el cielo con colores intensos. Los árboles crecen en silencio. Sus raíces se aferran a la tierra. Sus ramas se elevan buscando la luz. Las aves encuentran refugio entre sus hojas. Construyen hogares donde antes hubo dolor. La vida continúa. Siempre lo hace. Imparable. Indomable. Pero en ciertos lugares, en ciertos momentos, hay algo más. Algo que no se puede ver, pero se puede sentir. Una presencia que no desaparece. Un eco que no se apaga. Un susurro que atraviesa el tiempo. Quienes escuchan con atención lo perciben, no con los oídos, sino con el corazón. Sienten las historias que quedaron atrapadas en ese espacio. Sienten el sufrimiento de quienes vivieron allí. Sienten la fuerza de quienes resistieron. Y entre todos esos ecos, hay una voz que destaca, una voz que repite un mensaje simple, pero poderoso. Una afirmación que desafía todo miedo. Somos libres. Esas palabras no pertenecen a un solo momento, ni a una sola persona. Han sido repetidas por innumerables voces, en diferentes tiempos, en distintos lugares, pero siempre con el mismo significado. La libertad no es un regalo, es una conquista, una lucha constante, una decisión diaria. Muchos no llegaron a verla, no vivieron para disfrutarla, pero eso no significa que su esfuerzo fue en vano, porque su sacrificio abrió el camino, porque sus palabras encendieron algo imposible de apagar. La historia no terminó con su muerte, apenas comenzó. Se convirtió en leyenda, en inspiración, en un recordatorio eterno de que el cambio es real, de que la justicia es posible, de que la esperanza no es una ilusión. Y mientras existan personas dispuestas a creer, a cuestionar, a resistir, esa historia seguirá viva, seguirá creciendo, como un árbol que nunca deja de expandirse, cada año más fuerte, más alto, más imposible de ignorar. Las generaciones pasan, pero el mensaje permanece. Viaja a través del tiempo, adaptándose, renaciendo, sin perder su esencia. En algún lugar entre el pasado y el futuro, esa voz sigue hablando. No necesita un cuerpo, no necesita presencia física. Vive en la memoria, vive en la conciencia, vive en cada persona que decide escucharla. Y su mensaje sigue siendo el mismo, claro, firme, inquebrantable. La libertad tiene un precio, pero vale cualquier sacrificio. La verdad puede ser incómoda, pero siempre prevalece. El futuro no está escrito,
pertenece a quienes se atreven a imaginarlo, a quienes se atreven a construirlo. Y esa idea, simple pero infinita, es la que continúa viajando, de generación en generación, sin perder fuerza, sin desaparecer jamás.